Eres el arquitecto de tu propio destino, dicen muchos. Pero ¿qué si nuestra historia depende de las decisiones que tomemos de la mano de Dios? En esta nueva serie estaremos leyendo juntos el libro El camino que ella escogió, un enfoque diferente a la vida que podemos construir en los planes de Dios. Hola, tengo un ratito libre en mi trabajo y es por eso que decidí grabar el capítulo 10, la parte 1 del capítulo 10 de nuestro libro, El camino que ella escogió. Espero que lo disfruten mucho. Recuerden que se titula Gracia Suficiente, así que vamos a comenzar. Y recuerden que esa va a ser la primera parte. Aproximadamente tiene 18 páginas, por lo cual estaré haciendo una pausa en la página 9 más o menos, para que esto no se haga tan tedioso o se aburran de mi voz. Entonces, también pónganme en los comentarios qué es lo que prefieren, si prefieren que grabe capítulos completos o está bien de la manera en que lo he estado manejando. También para mí es bueno saber qué es lo que prefieren ustedes, ¿vale? Así que comenzamos. Capítulo número 10, Gracia Suficiente. Sara continuaba apesadumbrada con la decisión de su hija más joven de mudarse al valle de Germantown. También sabía que alojarse con los abuelos Bender no ayudaría a Dorcas en su vida espiritual. Después de que Dorcas había estado afuera por un mes, no asistiendo a los pinares, ni al culto de consejo del otoño, ni a la comunión, Sara reconoció que sus temores por su hija estaban justificados. Es cierto que Dorcas no tiene un carro, pero sabe que yo gustosamente manejaría el valle de Germantown para traerla a la casa, le dijo la madre al abuelo. Pueda que necesite aprender algunas cosas en la manera difícil. El abuelo se entristeció con la madre. El camino de los transgresores es duro, citó Sara. Siempre me arrepentiré por haber tomado mi propio camino en mi juventud. ¿Cómo esperé que Dorcas no necesitara también aprender por experiencias difíciles? Si tan solo yo pudiera evitar que ella coseche dolorosamente, si pudiera de algún modo ayudarla a entender el valor de tomar el consejo de los que tienen más experiencia y que se preocupan tanto por su bien eterno. El abuelo solo movió su cabeza tristemente. Durante los años de sus tristes experiencias, Sara había aprendido a volver a Dios, su única esperanza. Otra vez se sentía completamente desamparada mientras veía los cambios devastadores en Dorcas. «Padre de las misericordias», exclamó, «gracias por salvar mi alma, y ahora oro por Dorcas. Ten piedad de mi hija querida para que no tenga que cosechar años de tristeza. Trae a su vida cualquier cosa que haga que vuelva a ti». Sara oró desde un corazón quebrantado, sabiendo que Dios es capaz y pronto en ayudar, pero también sabiendo que no obliga a nadie en contra de su voluntad. Dorcas tendría que deshacerse de su egoísmo y sufrir las consecuencias. Ninguna cantidad de remordimiento podía cambiar las circunstancias que el escogimiento de Sara de hacía mucho tiempo había traído sobre su familia. Sara sabía que la vida indeseable en su hogar había influenciado en que Samuel se fuera, y ahora parte de esa influencia estaba obrando en Dorcas. Pero no tienen que dejar que el pasado los influencie, razonó Sara humildemente. Pudieran rendirse a Dios y hallar gracia para vivir sobre las cosas que les son un impedimento. En la casa de los abuelos Bender, Dorcas se halló en un remolino de actividades. Disfrutó estar con los jóvenes del valle de Germantown y su trabajo nuevo. Disfrutó la libertad de hacer sus propias decisiones. Pero cuando se acostaba en la noche, a menudo se quedaba despierta con un sentimiento de culpa. Sabía que estaba desilusionando a su madre, pero más que eso, estaba desilusionando a su Señor y a su iglesia fiel. Marcos empezó a manejar al valle de Germantown para ver a Dorcas cada domingo por la tarde. No mucho después halló trabajo allí e hizo planes de mudarse. «Marcos,
Pronto tengo que pasar un domingo con mi madre, le dijo Dorcas después del quinto domingo de estar fuera de la casa. Desearás no haberlo hecho, contestó casualmente. Ella y su padre solo tratarán de convencerte a renunciar a nuestro noviazgo. Tú sabes que ya no tengo el favor de tu iglesia, ¿verdad? Se rió secamente. Tus predicadores comenzaron a inquirir de la iglesia de la colina y averiguaron que yo realmente no era apreciado allá. Cuando Dorcas se le quedó viendo inquisitivamente, se dio prisa a asegurarle: estoy planeando buscar membresía aquí en la iglesia de Germantown, así que todavía seré un miembro de la iglesia. Sí, pero yo no. Si los predicadores de los Pinares oyen que estamos noviando, exclamó Dorcas, de cual estoy segura de que pronto lo sabrán. No hay problema, dijo Marcos jovialmente. Solo únete a la iglesia del Valle de Germantown conmigo. Dorcas estaba sobria. Si bien estaba disfrutando algunas libertades aquí que no tenían los Pinares, no estaba segura si quería cambiar su membresía. Aprecio mucho nuestra iglesia, dijo lentamente, aunque en algunas cosas pienso que son demasiado estrictos. Pero si se dan cuenta de algunas cosas que estás haciendo, como te vistes, le recordó Marcos, estarías en problemas también. Pero ¿cuál es la diferencia? Todos tenemos que decidir en nuestras mentes. Podríamos trasladar nuestra membresía acá y todavía vivir según una norma más alta que la mayoría de ellos, si así lo escogemos. No sé, Dorcas se declaró insegura de cómo debía sentirse. No se sorprendió cuando el hermano y la hermana Benner mandaron una nota, pidiendo una visita con ella para el próximo domingo por la tarde. Había aprendido a conocer al hermano Benner como un ministro quien fielmente cumplía sus deberes. Nerviosamente, Dorcas llamó a Marcos a la fábrica el siguiente día. Me voy a la casa este domingo, le informó, así que no vengas. ¿Por qué no? Tarde o temprano se darán cuenta de que nos estamos viendo. Probablemente ya lo saben, todos los demás lo saben. No importa, tendremos que dejar nuestra visita este domingo. Puedes venir a verme el viernes por la tarde si lo deseas. Me iré a la casa el sábado para el fin de semana. No le mencionó a Marcos su cita del domingo en la tarde. No entendería y trataría de convencerla a rehusar esa entrevista. No había aprendido a apreciar a los Benner como ella. Dorcas trató de pasar animadamente su tiempo juntos el viernes por la tarde, no solo para ahogar sus propios sentimientos, sino también para que Marcos no hiciera alguna pregunta del domingo. La siguiente mañana, Sara llegó pronto después del desayuno para llevarla a su casa. Mientras la madre manejaba hacia la casa, Dorcas se sentía desgarrada entre su estilo de vida presente y lo que sabía que era correcto. No platicaron mucho. Sara se miraba consumida y triste. Dorcas estaba cansada por una noche corta y fingió descansar, pero sus pensamientos estaban muy ocupados como para dejarla dormir. Me pregunto si mamá sabe de la venida de los Benner. Me pregunto si sabe que Marcos y yo estamos rechazando su consejo. Me pregunto si habrá oído de otros cambios que he hecho. Los pensamientos de Dorcas la afligían más y más mientras se acercaban a la casa, pero tan pronto dio muestras de estar despierta, su madre quiso hablar. Ella sabía que debería estar contenta de hablar con su madre y compartir todas las cosas que habían pasado durante las últimas 6 semanas, pero de algún modo su madre parecía como una desconocida. El abuelo Yoder se miraba más débil, estaba muy quieto y el corazón de Dorcas fue tocado. Por un momento fugaz, deseó que todo volviera a la normalidad. Renunciar a Marcos e ir a trabajar para las familias de la iglesia, pero se endureció contra ese pensamiento. Regresaré a los abuelos Bender y decidiré más tarde, no haré ninguna decisión impulsiva. Se había olvidado de la decisión impulsiva que había hecho 6 semanas antes. Dorcas, me siento triste al ver que no estás respondiendo a la iglesia como lo acostumbrabas a hacer, le dijo Sara más tarde el sábado. Ella y Dorcas estaban platicando juntas después que el abuelo se había ido a la cama. «Mamá», protestó Dorcas,
He disfrutado mucho estar en casa otra vez y hemos tenido un día espléndido juntas. No lo arruinemos antes de ir a la cama. Hablaremos de nuestras diferencias mañana. ¿Te dijo hermano Benner que vienen mañana para visitar en la tarde? Sí, hablaron conmigo con respecto a esto, replicó la madre sobriamente. Y Dorcas, te guste o no, tengo que hablar contigo. Es mi deber como tu madre. Los cambios que vemos en ti y el hecho de que estás rechazando nuestros deseos para tu noviazgo nos causan mucha preocupación. ¿Cómo podemos hacer que reconozcas que estás haciendo las decisiones más importantes de tu vida? Ahora, más que nunca, es de suma importancia que te sometas a la iglesia y a la dirección de Dios. Dorcas, yo deseo que consideres el camino que estás tomando. Dorcas no hizo ningún comentario, así que la madre supo que ella y Marcos estaban noviando, y probablemente el hermano Benner también. Pero seguramente no puede haber algo malo con tener un noviazgo a la edad de 21 años, razonó silenciosamente, pero un temor y una intranquilidad continuaban creciendo dentro de ella. Me voy a la cama ahora, mamá, estoy tan cansada, podemos hablar mañana. Le dio a su madre una sonrisa débil y se fue a su cuarto, pero se sentía enferma y no pudo dormir. Si hubiera reportes de mala conducta de parte de Marcos, yo podría ver su razón de preocupación, pero todos parecen pensar muy bien de él, tal vez excepto su ministro anterior. Pero Marcos dice que fue solamente un malentendido entre ellos. No quiero ser precipitada o ignorar advertencias, pero bueno, esto parece tan diferente a la situación de mamá, pero pienso que por eso son tan cautelosos. Marcos es un cristiano verdadero, o ni siquiera lo hubiera considerado, si tan solo entendieran. Gran parte de la noche, Dorcas pasaba considerando los pros y los contras en su mente atribulada. La visita del hermano Benner el domingo por la tarde fue muy inquietante para Dorcas. Parecía que ninguno trataba de entender su punto de vista. Nos parece que se está rebelando contra el consejo de su madre y la iglesia. Su decisión de no venir a la casa para la comunión nos convence de su falta de la lealtad. El hermano Benner habló amable y tristemente. Hasta que veamos señales de arrepentimiento y cambio de corazón, necesitará ser puesta bajo censura de la iglesia. Y si persiste en el camino que está tomando, afectará eventualmente su membresía con la iglesia. Dorcas rompió en lágrimas, pero no tuvo ninguna palabra que decir. Nunca había soñado que fuera tan serio. No esperamos esto, Dorcas, el hermano Benner añadió. Su voz sonaba sazonada de compasión. Confiamos en que responda a la ayuda que deseamos darle para que tal acción no sea necesaria más adelante. No estamos haciendo eso para castigarle, sino para ayudarle a entender que la rebeldía es seria y le llevará a la ruina eterna. También sugerimos, para su bien, que venga a la casa y viva con tu madre. Más amonestación y consejo fueron dados del corazón preocupado del hermano Benner. Queremos oír de usted dentro de una semana. Estamos orando por usted, Dorcas. Después de una hora de dialogar y compartir penas, los Benner se fueron, dándole tiempo a Dorcas a pensar las cosas. Dorcas fue a su cuarto con pensamientos serios. No se había expresado a su madre ni a los Benner. Sus pensamientos estaban tan turbulentos y quería tiempo para ponerlos en orden. De repente, reconoció que su preocupación más grande fue ¿qué pensará Marcos? En vez de ¿cuál es la voluntad de Dios? Sin embargo, no escuchó la advertencia de que no debía ver a Marcos como le habían sugerido hermano Benner. Ella lo hablaría con Marcos, esa era la cosa justa para hacer, juntos decidirían. Habiendo hecho esta decisión, Dorcas regresó a la sala donde su madre y el abuelo descansaban y leían. Sara levantó la vista con una sonrisa, aunque Dorcas pudo ver señales de lágrimas recientes en sus ojos. Mamá, tengo que regresar al valle de Germantown esta tarde si le conviene llevarme ahora. Yo pensé que te quedarías hasta después del culto de la tarde, le dijo la madre con anhelo.
Sé que no le gusta manejar sola después de que oscurezca, y si nos vamos ahora tendrá suficiente tiempo para regresar durante las horas de claridad. Me esperan también, así que mejor me voy. Entonces tendrá suficiente tiempo para regresar al culto. Le he pedido a su primo Laverne que nos lleve al valle de Germantown después del culto para que ya no tenga que regresar sola. Sarah le informó a su hija esperando que cambiara sus planes. A Laverne le encantaría hacerlo, pero ya le dije al abuelo Bender que regresaré temprano. Mientras Sarah llevaba a Dorcas de vuelta al valle de Germantown, sintió otra vez la necesidad apremiante de recordarle a Dorcas su responsabilidad en relación a la visita del hermano y la hermana Benner. Dorcas, yo confío en que tomes a pecho lo que has oído esta tarde, le habló su madre suavemente. Dorcas asintió con la cabeza. Lo hablaré con Marcos esta noche. Mejor le mandes una nota en vez de pasar una tarde con él, le advirtió su madre. No estoy segura de que puedas resistir sus ruegos si estás con él. También, si le mandas una nota, entenderá que su intención es respetar la autoridad de la iglesia. Dorcas permaneció quieta. ¿Oíste lo que dije, Dorcas?, preguntó Sarah. Yo pienso que Marcos quiere ser fiel a Dios tanto como yo. Es justo que lo hablemos juntos, declaró Dorcas firmemente. La madre se detuvo a la entrada de la casa del abuelo Bender. Adiós, Dorcas. Por favor, ora acerca de todo esto antes de hacer cualquier decisión. Asegúrate de que tu voluntad esté rendida a Dios, le suplicó la madre a su hija más joven. Dorcas no contestó mientras sacaba su pequeña maleta del carro. Se dio prisa de ir a la casa con un adiós en la mano. Sarah condujo a la casa con un corazón agobiado. Otra vez volvió a su único recurso de esperanza y ayuda. Allí halló consuelo y gracia suficiente para seguir adelante con confianza y regocijo. De vuelta a la casa de sus abuelos, a 2 horas antes del culto, Dorcas rápidamente marcó el número de Marcos. «Estoy de vuelta», le dijo apresuradamente. «¿Puedes venir unos cuantos minutos antes del culto?» «Con mucho gusto podré ir», contestó Marcos ansiosamente. «De todos modos, yo había planeado echar un vistazo por allá para ver si habías regresado. Nuestro rato en la noche será tan corto, puesto que no pasé la tarde contigo. Te veré pronto». Mientras esperaba, Dorcas recordaba con una punzada en su conciencia su resolución de pasar tiempo en oración antes de llamar a Marcos. «Ahora me tengo que refrescar y vestir», decidió. «Entonces puedo orar en el tiempo que resta». Cuando se arrodilló para orar, sus poderes mentales parecían congelarse. Nadie la entendía. ¿La entendería Dios? Se halló a sí misma incapaz de hacer ni una súplica para ayuda y dirección antes de oír las ruedas crujir sobre la grava debajo de su ventana. Mientras se ponía de pie, una voz silenciosa hablaba en su conciencia. «Tal vez no quieres la dirección del Señor, solamente quieres tu propio camino». Dorcas se sintió alarmada. No estaba segura qué era lo que en verdad quería. Sabía que no estaba lista para encontrar a Marcos. Debió haber esperado hasta tener suficiente tiempo para pensar. Dorcas salió del cuarto de enfrente, mientras la abuela Bender invitaba a Marcos a entrar. Al principio se sentían incómodos. «Yo quiero escuchar todo de tu visita a la casa, Dorcas», le dijo por fin, «pero no ahora. Hay muchos que están alrededor. Hablaremos después de que tus abuelos se hayan ido al culto. Se ve como si van esta tarde». «Podemos hablar en camino a la iglesia», sugirió Dorcas pensativamente. «¿Estabas planeando ir esta tarde?», preguntó él sorprendido. «Por supuesto, siempre vamos. ¿Por qué no iríamos hoy?» «¿Por qué no pasamos la tarde juntos? Yo pienso que tenemos mucho de qué hablar. Se pondría demasiado tarde después del culto». «Marcos, tú no lo dices en serio», le reprochó Dorcas. «No hablas así». Marcos se sonreía ampliamente en su manera despreocupada. Entonces a Dorcas le pareció que no tomaba nada en serio. Aún así ella admiraba su comportamiento sereno en cualquier situación. «Si tan solo pudiera tomar las cosas en calma», pensó.
Yo me permito hacer muy rápido las cosas sin pensar. Supongo que él ha notado que estoy inquieta. Tenemos un récord perfecto de asistencia regular. Nadie se fijará si perdemos una tarde del domingo. Sí, alguien se fijará, discrepó Dorcas. ¿Quién?, argumentó él. Tu madre está a muchos kilómetros de aquí y a tus abuelos aquí seguramente no les importaría. Dios sí, amonestó Dorcas. No me llevará mucho tiempo para contarte de mi visita esta tarde, Marcos. Sus ojos suplicaban comprensión. Creo que deberíamos dejar de vernos, solo por un tiempo, añadió, notando el cambio repentino en su expresión facial. No quiero lastimarte, pero no estamos respetando el consejo de nuestros líderes de la iglesia. Por eso es que pienso que deberías cambiar tu membresía a la iglesia aquí en Germantown. Yo me haré miembro aquí también y podemos continuar nuestra amistad como de costumbre. Después de que nos hayamos casado, nos iremos otra vez para unirnos a la iglesia donde asiste tu madre si así lo deseas. La solución le parecía tan sencilla a Marcos. La mente de Dorcas daba vueltas. ¿Qué debería hacer? Sería agradable quedarse en casa y relajarse. Había tenido un fin de semana agotador. Mientras trataba de decidir, Marcos continuó. ¿No tienes mucho que decir? Bueno, yo sí. Yo temía que esto pasaría si pasaras el fin de semana con tu madre. Deseo haber sabido que los Benner estaban planeando verte. Habría estado allí contigo. Se le quedó viendo a Dorcas pensativo. Y esa es toda la razón de quedarnos en la casa esta noche, añadió. Esa gente te ha agitado demasiado. Notando la reacción negativa de Dorcas, Marcos cambió de táctica. Podríamos leer y estudiar un capítulo juntos. ¿No sería eso un modo provechoso de pasar la tarde? Sí, cualquier tarde excepto el tiempo de ir al culto de la iglesia. Dorcas no estaba acostumbrada a faltar en la iglesia y la idea la repeló. La Biblia dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Marcos se rió. ¡Ja! Dorcas, tú eres de una mente muy seria. Dorcas se sintió lastimada. De una mente demasiado seria, Marcos, ¿de veras? Dorcas, no me mires así, regañó. ¿Reconoces que tu familia te ha confundido y turbado por completo? Iremos juntos a la iglesia en otra oportunidad. ¿No te sientes en buena forma para ir esta noche? Me quiero quedar aquí para cuidarte y ayudar a calmarte. Marcos habló en su voz más cariñosa. Dorcas vaciló. ¿Debo ceder? ¿Qué debo hacer? Su frente pensativa se arrugó. Seguramente sería agradable quedarnos aquí para pasar la tarde relajándonos en la casa cómoda, con el fuego crepitando en el fogón. Está bien, asintió ella, sorprendiéndole. Nos quedaremos esta vez. Gracias, Dorcas. Marcos estaba completamente complacido con la decisión de ella, pero Dorcas estaba turbada. ¿Había hecho mal en ceder? Esto les ofrecería una situación más relajante para hablar sobre las cosas y hacer algunas decisiones importantes. Marcos siempre parecía disfrutar ir a la iglesia antes. No era que no tenía interés, pero algunas circunstancias, por supuesto, hacen una diferencia. Con una conciencia aliviada, Dorcas disfrutó una tarde placentera. El estudio propuesto del capítulo resultó ser una parte muy corta de la tarde. Los minutos pasaron rápidamente. Los Bender regresaron. El abuelo Bender caminó al cuarto de enfrente por un minuto. Ah, bueno, así que aquí es donde ustedes dos pasaron la tarde, dijo con una risa. Ahora den cuentas de todo lo que han estado haciendo mientras estábamos fuera de visita. Riéndose entre dientes, se alejó diciendo, que la pasen bien, solamente son jóvenes una vez. Dorcas tenía que comparar su relación con la del abuelo Yoder y ella sabía dónde se sentía más segura. El siguiente domingo por la tarde, después de un paseo tranquilo por los bosques, Marcos dijo, «Vamos a un paseo en vez de entrar a la casa». «Apenas tenemos tiempo», Dorcas vaciló. «Para cuando comamos un poco y nos vistamos para ir a la iglesia será tiempo de irnos». «¿Vamos esta noche?», preguntó Marcos. «¿Que si vamos? Por supuesto que sí vamos», replicó ella enfáticamente. «Por supuesto que vamos al culto. No vamos a empezar a faltar en la iglesia regularmente».
Fuimos en la mañana, contestó él indiferentemente. Vamos a un paseo, solamente esta vez. No, por supuesto que no, contestó ella. No el domingo en la tarde. ¿Por qué no? Marcos, tú sabes por qué no, porque debemos estar en el culto. Dorcas, ¿irás a un paseo solo para complacerme? Él esperaba una respuesta. ¿Debería ceder? Dorcas luchaba con su conciencia. Tal vez, si vamos a un paseo, yo tenga una oportunidad de hablar con él acerca de su negligencia. Es casi tiempo de ir al culto. No puedo hablar con él seriamente cuando estamos deprisa. Mientras Dorcas preparaba sándwiches de queso para la cena, él repitió su pregunta. ¿Irás a un paseo solo para complacerme? Sí, le contestó por fin. Solamente esta vez. Dorcas, tú me das gran placer. Su voz feliz era toda la recompensa que ella pediría por su sacrificio. La tarde placentera pasó tan rápidamente que a Dorcas nunca se le ocurrió discutir alguna cosa seria. Gran parte de la tarde la pasaron tratando de hacer funcionar el radio que el abuelo Bender acababa de comprar. Los meses pasaron. Marcos y Dorcas pidieron membresía en el valle de Germantown y fueron recibidos. Los líderes no los reprobaron por su indiferencia en su conducta dudable. Varias veces Dorcas había determinado hablar con hermano Mast acerca de cosas que la afligían, pero Marcos se oponía. Él es solamente el obispo más anciano, ya no es activo. Deberías discutir tus problemas con hermano Lane, puesto que él es quien tiene el cargo aquí ahora. Pero de algún modo, esa idea nunca satisfizo a Dorcas. No tenía la confianza con el hermano Lane como la que siempre había tenido con el hermano Mast, y así que ella luchaba sola. La abuela Bender empezó a expresar su desacuerdo en varias cosas. Marcos y Dorcas faltando a menudo en los cultos, sus normas dudables de noviazgo, su voluntad de seguir las tendencias desviadas de la iglesia y cosas por el estilo. Pero Dorcas ignoró sus preocupaciones, así como había ignorado la amonestación y consejo que había recibido anteriormente de sus seres queridos. Cuando algunas de las hermanas comenzaron a cortarse el cabello y llevar sus velos solamente para los cultos, Dorcas finalmente se puso alarmada. Ahora el desvío paulatino de la palabra de Dios se hizo muy claro en ella. Pensó en los meses pasados del noviazgo con ella y Marcos. Entonces empezó a reconocer que el desvío en su propia vida, aunque no tan notable, era real. Su noviazgo no convenía para unos que profesaban ser cristianos, y más que nunca perdían los cultos de la tarde del domingo para asistir a alguna otra forma de entretenimiento. Después de recibir varias cartas conmovedoras de su madre y las noches que seguían que no podía dormir, Dorcas finalmente llegó a la comprensión de lo que tenía que hacer. He hecho lo incorrecto, admitió en voz alta. Puedo ver dónde nuestro noviazgo ha impedido mi relación con el Señor. No puedo seguir de esta forma. Se sentó pensativa otra vez. Yo regresaré al Señor y a la iglesia de mi madre. Allí fue donde yo estaba en paz con Dios y conmigo misma, sabiendo que estaba viviendo en obediencia a la palabra. Pero primero... Dorcas tomó un suspiro profundo y tembló de temor. Primero tengo que terminar mi amistad con Marcos. Eso no será fácil, pero no puedo continuar así y perder mi relación con Dios. Habiendo decidido esto, Dorcas se sentó con determinación para escribirle a Marcos. Mamá tenía razón hace varios meses cuando dijo que debía escribirle a él en vez de verle otra vez. Ella sabía que yo no podría resistir sus peticiones. Querido Marcos, empezó, ¿cómo le debo decir? Él no entenderá, todavía querrá hablar conmigo, pero temo que me convenza a hacer lo que él quiere. Quiero ser fiel a Dios a cualquier costo. He disfrutado verte y pasar nuestros domingos juntos, pero... Ella continuó. Eso no sonaba correcto. Se detuvo otra vez, arrugando la frente en profundo pensamiento. ¿Pero qué? Arrugó esa hoja y empezó otra vez. Siento que no hemos dado a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Hemos buscado solamente nuestro propio placer.
Te voy a pedir que no vengas a verme este domingo. Oremos al respecto y busquemos la voluntad del Señor para nuestras vidas. Hemos desatendido la asistencia a la iglesia y hemos pasado muy poco de nuestro tiempo juntos, disfrutando las cosas espirituales. No puedo sentir que nuestro noviazgo ha sido para nuestro bien espiritual, así que se tiene que terminar. Adiós, Dorcas. Eso suena tan final. Me pregunto si lo debo dejar así. Si él cambia, más tarde lo podría ver de un modo diferente. Después de contemplarlo un rato, decidió dejar la carta como lo había escrito. Podía considerar noviar otra vez con él más adelante, solamente si él cambiara. La carta fue enviada el jueves, y el viernes, después del trabajo, Dorcas manejó a la casa para pasar el fin de semana con su madre y el abuelo Yoder. Ella sabía que estaba bienvenida sin la necesidad de hacerles saber a ellos que iba a llegar. Y con esto terminamos la primera parte del capítulo 9. Esta parte me hizo recordar varios momentos en los que he tenido que tomar decisiones muy difíciles, pero que si no lo hubiera hecho, mi vida espiritual se hubiera ido en declive, de verdad, en declive. Creo que a veces tenemos que ser muy valientes, comportarnos varonilmente y escuchar la voz de nuestra conciencia, que es el Espíritu Santo diciéndonos lo que es correcto y lo que no. Muy dentro de nosotros sabemos lo que sí, lo que no, pero a veces le damos vueltas y eso nos ocasiona más dolor, como le está pasando a Dorcas. Veremos cuál es el resultado de esto, pero por lo que vemos creo que tomó una decisión sabia, una decisión tajante, que al principio duele, pero después ves la enorme bendición, y eso me ha pasado a mí en mi vida muchas veces y le agradezco a Dios que me haya dado la fuerza para terminar ciertas situaciones también. Así que esperen la parte 2 del capítulo 9. Muchas gracias por escucharme esta vez y nos vemos pronto.